En nuestra iglesia, Jesús es el Señor. Esa simple convicción nos moviliza a transmitir al mundo el propósito y la esperanza que tienen en Cristo. Creemos que tu pasado jamás va a definir tu futuro, porque en Jesús siempre hay nuevas oportunidades. En nuestra iglesia, pensamos que nadie es mejor a otro. Simplemente hacemos nuestro mejor esfuerzo en convertirnos en lo mejor que podemos llegar a ser. En nuestra iglesia, creemos en Dios, pero también estamos convencidos que Dios cree en nosotros. No estamos en contra de las personas que no asisten a la iglesia. Por el contrario, nos acercamos a ellas con amor, el mismo amor que nos alcanzó a nosotros. En nuestra iglesia, aprendemos a servir a Dios con nuestro corazón y a adorarle con toda nuestra vida. Si estás buscando la iglesia perfecta, no somos esa. En nuestra iglesia, sabemos que cometeremos errores, pero elegimos aprender de ellos. En nuestra iglesia, estamos comprometidos con las personas que tienen una necesidad real, porque somos las manos y los pies de Cristo. Y finalmente, queremos que escuches esto de manera especial. Creemos que nuestra iglesia no es realmente nuestra, porque toda la iglesia es de Dios. Vivimos, avanzamos y respiramos en su iglesia, para su gloria, para su fama y no para la nuestra. Estás invitado a involucrarte con todo tu corazón y a experimentar la vida que te espera en Cristo. Bienvenidos a nuestra iglesia. Tengo acá en mis manos algo muy especial. Es la palabra de Dios, es la Biblia. Sabe que la Biblia es palabra eterna y no palabra perecedera. La Biblia es palabra de Dios y tiene palabra de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, palabra de prosperidad y no palabra de escasez, palabra de luz y de sabiduría y no de confusión y de oscuridad. Y hoy vamos a proclamar la palabra de Dios. La palabra de Dios es poder y no debilidad, poder para transformar y cambiar vidas. Por eso esta palabra en usted puede producir lo que el domingo pasado le sucedió a una persona que por primera vez entró a este lugar. Y el lunes nos llamó por teléfono y dice, ustedes me engañaron, porque todo lo que el pastor dijo, lo dijo por mí. Lo decía con cierto humor esa persona, sabiendo que yo nunca le he saludado y no le conozco. Pero esa persona se fue de este lugar tremendamente impactado por la palabra de Dios, que no es la palabra del pastor. Quiero que abras tu corazón para recibir palabra de Dios, palabra de vida y de transformación. Vamos a orar al Señor. Padre, nos sujetamos a la administración de tu palabra y de tu Espíritu Santo, que como dijo el apóstol San Pablo, este evangelio, estas noticias de Dios, es poder de Dios para salvación de todo aquel que en él cree. Que ese poder se active y se desate en esta noche en medio nuestro para salvación de muchos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, que así sea. Hace muchos, pero muchos siglos atrás, muchos años atrás, se empezó a correr un dicho que ha llegado hasta nuestros días. Y hoy se lo menciona y se lo expresa abiertamente para poder expresar lo que fue una realidad física y geográfica, de ser una verdad como que la gente puede usar diversos dones, caminos y talentos para llegar a un mismo fin. Y este dicho popular dice, todos los caminos conducen a Roma. ¿Lo escuchó alguna vez usted? Diga conmigo, todos los caminos conducen a Roma. Esto se estableció en el tiempo de mayor expansión del Imperio Romano.
El Imperio Romano, el imperio más grande que ha existido en la tierra, se extendía desde el norte en Escocia hasta Egipto, más allá del mar Mediterráneo, pasando por toda Europa, lo que ellos llamaban la Hispania, la Germania, pasando por todo Medio Oriente, entrando a todo lo que era la región mesopotámica. Así que el Imperio Romano tenía un serio problema. Un problema de carácter militar y un problema de carácter económico. Debían defender las fronteras que pronto los pueblos bárbaros que habitaban fuera de las fronteras romanas invadían, y ellos necesitaban movilizar tropas rápidamente. También tenían que movilizar productos comerciales por las distintas regiones y distintas climas, poder llevar mercadería a los distintos lugares del imperio y abastecer de alimento a todas las regiones y a todas las ciudades. Usted sabe que el Imperio Romano fue el que más obras civiles desarrolló, famosas como los coliseos, y en particular el más grande, el Coliseo Romano, pero también grandes acueductos que traían agua de 40 a 60 kilómetros con un desarrollo extraordinario, con una pendiente, traer canales de agua hasta las ciudades. Pero una de las obras más grandes que se construyó en el Imperio Romano fueron los caminos, porque los caminos tenían que resolver la extensión geográfica de todo el imperio. El ejército debía movilizarse rápidamente a cualquier lugar para sofocar una rebelión. Y el comercio debería fluir también de una manera muy rápida. Y el Imperio Romano fue el único que lo logró a través de sus caminos. Cantidad de caminos que Roma era el centro. Así como todos los trenes terminan en el puerto de Buenos Aires, ¿verdad? Bueno, todos los caminos terminaban en Roma, que era la capital. Ahí hay un mapa que muestra esa estrella verde, que es la capital, Roma, y una cantidad de caminos que ellos le llamaban vía. Muchos habrán escuchado acerca de la Vía Apia, de la Vía Veneto. La Vía Apia es uno de los primeros caminos que construyeron. Y iba desde la capital romana hasta una ciudad llamada Capua, que se ha hecho muy popular en la película del Gladiador, porque era la ciudad donde preparaban a los gladiadores, donde entrenaban a los gladiadores. Y después, cruzando hacia el mar Adriático, iban a la ciudad de Brindisi, que conectaba con todo lo que es Grecia y el mundo oriental. Esa es la Vía Apia, una de las más famosas, pero estaban extendidas en todo el Imperio Romano. Los arqueólogos han restaurado gran parte y descubierto de 372 caminos o vías, 372 que construyeron los romanos, un total de 90.000 kilómetros. Algunos a lo mejor esto no le puede significar mucho, ¿qué es 90.000 kilómetros? Para que usted entienda lo que son 90.000 kilómetros, desde Buenos Aires a Nueva York hay tan solo 8.000. De Buenos Aires a Madrid hay 10.000. De Buenos Aires a Tokio, que es uno de los lugares más lejanos, porque está justamente en el polo opuesto a nuestro mundo, son 18.300 kilómetros. Los romanos construyeron 90.000 kilómetros de ruta. Extraordinario, ¿verdad? Sin camiones, sin grúas, sin máquinas hormigoneras, sin palas, sin la tecnología actual. 90.000. Usted dirá, bueno, era cuestión de hacer caminos alisados. No, eran autopistas. Cada camino tenía una profundidad de 1 metro. Imagínese usted un asfalto que tenga 1 metro de profundidad. Tenía en la base inferior unas piedras bocha que les llamamos ahora, grandes, después piedras menores que permitían drenar el agua para que no se hicieran lagunas y se hicieran pantanos
e impidiera el paso del ejército o de la mercancía. Y terminaba todo este camino con piedras muy alisadas y conjuntas muy bien unidas, porque ellos necesitaban movilizarse rápidamente. 90.000 kilómetros que los romanos hicieron de esa forma. Y de ahí empezó a salir este dicho que ha llegado hasta nosotros: todos los caminos llevan a Roma. Algunos han tomado este dicho y lo aplican en otras disciplinas. Y nosotros que estamos acá en la iglesia nos preguntamos si esto es aplicable a las cosas espirituales. ¿Cómo ser? Este concepto de que todos los caminos llevan a un punto, ¿podríamos decir también que todos los caminos llevan a Dios? De hecho, que a mí me ha tocado encontrarme con personas que han dicho que todas las religiones son buenas porque todas las religiones llevan a Dios. Y yo quiero comparar eso que está de alguna manera transliterado del concepto de que todos los caminos llevan a Roma, si eso es cierto y si eso es verdad. Quiero preguntarme en esta noche si todos los caminos llevan a Dios o si hay caminos equivocados, caminos que nos llevan a lugares que no queremos ir. Me quiero preguntar si hay caminos que nos llevan a otro lugar que no es a Dios, si hay caminos que nosotros podemos decidir que nos lleven a Dios, o hay caminos establecidos que Dios ha puesto y que nosotros tenemos que encontrar. Así que todos los caminos conducen a Roma, eso era así. Pero la pregunta, ¿todos los caminos conducen a Dios? Bueno, les voy a contar algo. Desde que la humanidad es humanidad, el hombre se ha esforzado por establecer caminos que lleven a Dios. El hombre de alguna manera se ha esforzado por construir vías que le permitan acercarse a Dios. La Biblia nos relata una de esas primeras experiencias. Y en la parte más primitiva de la humanidad nos habla de una decisión importante, de construir una torre conocida como la Torre de Babel. Ahí tenemos una imagen de un artista de lo que podría haber sido la Torre de Babel. Y esa torre se construyó bajo esta consigna. Lea conmigo, ese es el texto literal de la Biblia que dice así: edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. La humanidad se había propuesto establecer un camino por el cual llegar a la misma presencia de Dios. Por muchos años, este dato bíblico ha permanecido oculto y algunos lo trataban de leyenda. Pero en el año 1913, un arqueólogo descubrió las bases de lo que fue la Torre de Babel. ¿Y qué es lo que encontraron? La base de esa torre era una superficie cuadrada de 90 metros por 90 metros. Imagínense esta manzana, casi un edificio que tenga casi toda la manzana de superficie. Es una superficie bastante considerable. Algunos ingenieros, los más optimistas, decían que la Torre de Babel superaba los 90 metros de altura. Para que usted tenga una idea, ¿qué son 90 metros de altura? Si lo dividimos por 3, vamos a saber cuántos pisos. 90 dividido por 3. ¿30? Es fácil, ¿no? Así que sería más o menos como un edificio de 30 pisos. ¿Usted vio en Neuquén algún edificio de 30 pisos? No existe, ¿verdad? Los ingenieros más pesimistas dicen que ninguna torre podía tener una altura más alta que el 70% de la superficie, por lo cual ellos consideran que la Torre de Babel llegó a tener 60 metros
de altura. 60 metros dividido por 3, estamos mejorando. Pero igual vamos a poner un refuerzo escolar. Sería como que levantemos en esta manzana de la calle Roca, Santiago del Estero, Belgrano, Santiago del Estero, Belgrano y Salta, una torre de 20 pisos de alto y cubriendo casi toda la manzana. ¿Usted ha visto un edificio de 20 pisos en Neuquén? No existe. Con toda la tecnología y con todo el avance, acá todavía no hemos llegado a un edificio de semejante dimensión. De todos modos, los arqueólogos dicen que se usaron aproximadamente 60 millones de bloques de adobe para construir esa torre. 60 millones de bloques. La escalera, no la escalera, sino la pendiente que iba circunvalando el edificio, tenía 3 metros de ancho. La torre se coronaba con un templo arriba de 12 metros de alto. Algunos dicen que ese templo estaba pintado de color azul, semejando que estaban llegando a la cima del cielo. Eso fue la Torre de Babel. Fue un deseo del hombre de poder llegar a la misma presencia de Dios. Edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Bueno, la historia dice que sufren una gran confusión de parte de Dios, todo eso no se termina, se cae, y obviamente la lección es que el hombre no puede alcanzar esa presencia de Dios. Pero el hombre sigue levantando a su manera distintas torres de Babel. Quizás no son de material, quizás ya no es un camino, quizás no es una torre, pero sí empieza a construir religiones y empieza a construir filosofías y empieza a construir prácticas hechiceras, prácticas de magia, prácticas de ocultismo, todas con un solo propósito, de poder tomar contacto con Dios y con el poder de Dios para su vida. Así que empiezan en cada región, sea en África o sea en la India, a reconstruir estas torres de Babel, estos intentos humanos de poder alcanzar a Dios. Y no solamente en la antigüedad, sino aún hoy en estos tiempos. Acá vamos a ver gente conocida por ustedes, ¿los ubican? El expresidente Lula y la actual presidenta de Brasil, participando de un rito indigenista en Brasil, algo que está tomando mucho auge y que muchos están promoviendo como caminos válidos para entrar en esa divinidad. En otros lugares se han hecho culto a los animales, se han adorado a las serpientes, algunos han adorado las vacas. Nosotros hemos elegido comerlas, que está mejor. Pero algunos han decidido adorar a los animales y en otros, en los mismos cultos, sacrificar a los animales. Así que esto es una gran confusión, no sabemos si adorarlos y matarlos, cuál es el camino. Los artistas también han, de alguna manera, traído fuerte promoción de los cultos orientales y las prácticas de amuletos, talismanes, rituales antiguos. Bueno, hoy podríamos extendernos en esto. El hecho es que estoy mencionando así aleatoria y rápidamente torres de Babel que el hombre ha hecho. Esfuerzos que de alguna manera están queriendo decir, hagamos algo que nos permita llegar al cielo. Construyamos algo que nos permita alcanzar a Dios. De hecho, que la palabra religión significa, proviene de dos términos que es religare
Religare significa volver a unir. ¿Qué es una religión? Es una serie de elementos y de ritos que pretende reunificar lo que se ha separado. En este caso, la divinidad de la humanidad. Toda religión pretende religar, pretende reunir a Dios con el hombre. Pero toda religión está dentro también de esa tarea frustrante que es construir torres de Babel. Un gran esfuerzo, una gran tarea, afecta a muchas personas, pero no llegan a la misma presencia de Dios. A ver si avanzamos un poquito. ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios. Y nosotros podemos tener muchas opiniones. Yo creo que la opinión de Dios es la única opinión válida. Y nos preguntamos, ¿qué dice Dios acerca de estas cosas? Ustedes me van a ayudar a leer en voz alta lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 12. Y en ningún otro... Hay personas que les cuesta leer la Biblia. Les parece que la Biblia es difícil de entender, les parece que la Biblia está escrito en un lenguaje tan antiguo que no se alcanza a entender, pero yo leo eso y me parece que no necesitamos un teólogo para que nos explique. ¿Usted puede entender lo que la Biblia dice? ¿Sí? Es sencillo, está hablando de Cristo, está hablando de Jesús, el Hijo de Dios, y dice, en ningún otro hay lo que el hombre está buscando, que es la salvación, llegar a la presencia de Dios. Dice, en ningún otro hay salvación fuera de Cristo. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre que nos ha sido dado. Dios no nos ha dado otro camino, otra opción en que podamos ser salvos. Ese es el tema. Si yo quiero razonar y opinar, puedo establecer muchos caminos y decir, bueno, todos los caminos llevan a Roma. Pero la verdad que la Biblia dice que en ningún otro hay salvación. Esta es una expresión excluyente. No dice que Jesús es el mejor camino, el más ancho, el mejor pavimentado, la autopista, y que hay caminos rurales y urbanos por los cuales también puede llegar un poco más incómodo, pero va a llegar. No, de ninguna manera. La Biblia dice en ningún otro. Repita conmigo, en ningún, no le escuché. Así que acá no hay un camino lateral, acá no hay un camino rural, acá no hay un camino alternativo, acá no hay un camino medio roto, acá no hay un camino de tierra, no hay otro, no hay otro. Esa es la realidad que plantea la palabra de Dios. No hay otro camino. ¿Por qué? Porque no nos ha sido dado, porque no se ha construido otro camino, porque los caminos que el hombre ha construido no sirven y Dios no nos ha dado otro nombre, otro camino que no sea solo el de Jesucristo. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Gloria a Dios. Así que el hombre, a ver si establecemos eso. Miren, ahí hemos tratado de establecer cuál es la situación del hombre. El hombre separado de Dios. El hombre no está unido a Dios, está separado de Dios. ¿Qué es lo que lo separa? El pecado. El pecado es un estado de distanciamiento. Y el problema que tiene que resolver el hombre es cómo me amigo con Dios, cómo restablezco la relación con Dios. Entre el hombre y Dios hay un vacío tan grande que hay que saber cómo llenarlo, hay que tratar de llegar al otro lado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Qué dice la Biblia? Lea conmigo. Ese por cuanto todos incluye al que está sentado al lado suyo. Así decirle, está hablando de vos.
Y usted dígale, y de vos también. Esa es la situación real de la naturaleza humana. Dice, por cuanto todos, y muchas veces tan bonito que nos sentimos nosotros, ¿verdad? Así que la Biblia establece esa situación. El pecado que mora, algunos le llaman el pecado original, como usted le quiera llamar. Pero la Biblia dice que el pecado que mora, vive en cada uno de nosotros, ha producido ese distanciamiento. Y todos estamos separados de la gloria de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Hagamos torres de Babel. Construyamos caminos para llegar al cielo. Hagamos una torre alta, 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 más grande. Si la de 90 metros de altura no llegó, hagamos otra más alta, una religión mejor. Así que el hombre, ¿qué fue lo que hizo? Estableció religiones, idolatría, magia, ocultismo, hechicería, filosofías, amuletos, espiritismo. Diga conmigo, torres de Babel. Todos esfuerzos del hombre por llegar a Dios. En algunos casos parecen religiones más prolijas, religiones más organizadas, pero ninguna religión puede llegar a la presencia de Dios. Prácticas hechiceras, idolatría. ¿Qué es la idolatría? Pretender que un ídolo pintado, tallado, esculpido, se ponga entre Dios y yo, y a través de ese ídolo poder resolver mi problema espiritual. ¿Qué es la magia? Pretender que un objeto, un talismán, un amuleto de madera, de oro, de plata, con diamante, de barro cocido, como usted quiera, que ese objeto hecho por manos de hombre tenga un valor espiritual que le resuelva su problema con Dios. ¿Qué es el espiritismo? Pretender que un muerto le resuelva lo que ese muerto en la vida no pudo resolver. ¿Qué es un muerto? ¿Le explico qué es un muerto? No estoy mirando a nadie en particular acá. ¿Sabe que hay personas que acostumbran a atribuirle a los muertos un valor espiritual particular? Vieron que los muertos son como los peces. Dicen que los pescados son los únicos que crecen después de haberlos pescado. Uno pesca un pescadito así y cuando va el vecino a contar dice, así lo conté. La segunda vez dice, así. Se muere el atorrante más atorrante y ahí era tan bueno, ¿verdad? Así que después que mueren se transforman en santos y no sé en cuántas cosas. Y empezamos nosotros a pedirle que los muertos de alguna manera nos resuelvan nuestro problema. Y la Biblia dice que los muertos no pueden hacer nada por los vivos. No te hagas el vivo. No le eches tu trabajo a los muertos. Lo dice la Biblia. A lo mejor usted desconoce lo que dice la palabra de Dios, pero es así. Usted dice, no, pero al muerto al que yo invoco es un buen muerto. Sí, está bien muerto. Y la Biblia no habla de muertos buenos y muertos malos. Dice, no se halle en ti quien consulte a los muertos. ¿Entiende? Así que usted no puede practicar el espiritismo. Cuando usted invoca a un muerto, ha dejado de ser cristiano para transformarse en espiritista. Los cultos africanos invocan el espíritu de sus muertos. ¿Conoce algo parecido? Yo conozco mucha gente que hace lo mismo. Así que ni el espiritismo ni la hechicería, miren, ninguno intentó. Algunos tuvieron más éxito en alcanzar más gente, pero ninguno tuvo éxito en alcanzar a Dios. Todos son intentos,
todos son religiones. Todos intentan religar a Dios con el hombre. Pero no son las torres de Babel las que llegan a la presencia de Dios. Estoy leyendo la mente de alguno acá. Y más de uno está diciendo, estoy frito. ¿Qué vamos a hacer? El chapulín tampoco aparece. Y entonces, ¿cuál es el camino? El camino no es el que el hombre establece, el camino es el que Dios establece. Diga conmigo, el camino es el que Dios establece. Lea conmigo la palabra de Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Este es el único que religa. El único que puede religar, interceder. ¿Qué interceder? Extender la mano entre Dios y el hombre. ¿Quién puede unir lo que se ha separado? Diga conmigo, Jesucristo. No es ninguna religión, ni esta tampoco. Esta no es una religión. Acá en este lugar, lo único que hacemos es predicar a Jesucristo. No hay ninguna práctica religiosa en este ambiente que pueda traerles paz y seguridad. El único que puede traerles paz y seguridad es Cristo, porque es el único nombre que Dios ha establecido para su vida. Así que hay un solo Dios que está en los cielos y hay un solo mediador. Mediador es el que media entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese único mediador? Así que en los caminos de Roma todos los caminos llevan, pero en las cosas espirituales todos los caminos no llevan a Dios. Diga conmigo, hay un solo camino. Y el camino no es el que el hombre ha hecho de abajo para arriba, sino como el hombre no podía, Dios decidió hacerlo. Así que desde el cielo, Él desciende en Jesús. ¿Entiende? No es lo que se construye de abajo para arriba, sino lo que Dios establece desde el cielo por amor a su vida hacia la tierra. Y Él establece el camino de salvación que se llama Jesús. Y hay muchos que siguen tomando caminos alternativos. Y yo hoy me levanto en este lugar para advertirle que no todos los caminos llegan a la salvación, sino solamente Jesucristo. Es el camino que Dios ha establecido, no hay otro mediador, no hay otra forma de llegar a la presencia de Dios. Los demás son torres de Babel, grandes esfuerzos, mucha inversión, gran tarea, pero no alcanza. Traen confusión, trae frustración y trae derrota. Pero Dios ha establecido a Jesús como el vínculo que cada uno de nosotros podemos tener. Esto se llama evangelio. Usted dirá, ¿por qué esto es evangelio? Porque esta es la buena noticia de Dios. Que como el hombre no podía, Dios lo ha hecho. Que como el hombre por su condición no podía acceder, Dios lo ha hecho por nosotros. Se merece un aplauso el Señor. ¿No le parece? Gloria a Dios. Claro que merece un aplauso porque no hemos podido resolver nuestra vida. Y Dios, sabiendo que no lo podíamos hacer, Él ha descendido para resolver lo que no podemos resolver, para hacer posible lo que es imposible para el hombre. Absolutamente imposible. Por eso el evangelio es un mensaje de amor. Dios nos ha visto con tanta misericordia, ha visto nuestra condición pecaminosa. Es una
una condición de condenación por nuestros pecados. Y Él salió a buscarnos. ¡Qué maravilloso! Jesús cuenta una parábola para enseñar esto. Y dice que había un hombre, un pastor de ovejas, que tenía 100 ovejas. Y en cierto momento las cuenta en su redil. Y dice que cuando termina de contar, cuenta 99. Y este hombre, que no era un asalariado, porque un asalariado hubiera dicho, bueno, de 100 te falta una, no es nada. Pero aquel que es dueño de las ovejas, dice, me falta una y no me conformo con las 99. Y dice que salió a buscar la oveja que se había perdido. Esta parábola la cuenta Jesús para enseñarte lo importante que es tu vida y lo importante que es mi vida. Aunque tú no hayas buscado a Dios, Dios ha salido a buscarte. Dios ha salido a buscar, dice, lo que se había perdido, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso hicimos ese gráfico desde el cielo hacia el hombre, porque ahora entendemos lo que es la encarnación de Dios en Jesucristo. Es ese salir a buscarnos, es ese descender del cielo para buscarnos, porque nosotros no podíamos regresar por nosotros mismos. Esto es maravilloso. Y miren qué más dice la Biblia. Lea conmigo. El que tiene, el que no tiene al Hijo de Dios. Así que como ve, esto no es un problema de domicilio, esto no es un problema de rituales, esto no es un problema de religión, esto no es que usted se tiene que cambiar de a. La Biblia es clara en esto. El que tiene al Hijo de Dios, a Jesús, a quien Él ha enviado, el que le recibe, tiene la vida, y el que no le recibe, no tiene la vida. Usted puede pertenecer a cualquier culto, usted puede ser parte de esta iglesia, y si usted no ha recibido al Hijo de Dios, si usted no ha abierto su corazón, no ha resuelto el problema más importante para toda su eternidad. A lo mejor usted ya ha resuelto qué va a ser mañana lunes, que es feriado. No me diga que no lo ha resuelto, porque no le creo. Usted ya pensó que va a dormir todo el día, o que se va a ir al río, o que se va a ir a comer a la casa de alguien para no ensuciar los platos en su casa. ¿Verdad? A la casa de mamá, que cocine papá. Empezamos a resolver cosas que las tenemos ahí. Queremos resolver problemas del trabajo, queremos resolver problemas del matrimonio. Son cosas temporales. El tema más importante que usted tiene que decidir es no dónde va a pasar mañana lunes. El diario de hoy decía que la gente está desesperada por dónde va a pasar las vacaciones, y los servicios de turismo están queriendo captar el turismo nacional para que no se vaya a Brasil, o por el dólar barato. Dice que la gente ya está haciendo las reservas, está decidiendo de acá a 3 meses dónde va a estar en las vacaciones, pero le quiero decir que el problema es dónde vas a pasar la eternidad. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Y no se te ocurra decir, después lo decido, porque te van a decir, no hay lugar. Hoy es el tiempo de decisión. Y es una decisión importantísima, que no tiene que ver con un culto determinado, sino con el camino de salvación que Dios ha establecido. Tú tienes que o aceptar o rechazar el camino que Dios ha establecido. O tú sigues con tus torres de Babel, o tú aceptas lo que Él ha dicho. O tú sigues saltando, queriendo salir, o tú aceptas a aquel que se ha bajado para ayudarte.
Mahatma Gandhi dice que nadie puede salir del pozo tirando de los correas de su sandalia. Él quería decir que si alguien se cayó a un pozo, alguien tiene que estirarle la mano y levantarlo. Y quiero decirte que en la situación en que hemos caído todos, nadie puede salir saltando. Por eso Cristo ha extendido su mano para levantarte. Y quizás esta noche es el momento para que tú tomes esa decisión. El que tiene al Hijo, sencillo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. No dice el que va a la iglesia, no dice el que practica ciertas cosas, el que tiene o no tiene. Yo quiero decirte que este es el momento de que le des lugar a Cristo en tu vida. Que abras tu corazón, que reconozcas que te has equivocado. Este mensaje, palabras más, palabras menos, lo predicó el apóstol Pedro por primera vez. San Pedro, ¿sí? Y había una multitud más grande que esta. Y dice que al escuchar este mensaje, había gente que lloraba y gemía y le decía al apóstol y a los demás apóstoles, ¿y ahora qué vamos a hacer? Dándose cuenta que todo lo que habían hecho estaba equivocado. ¿Qué vamos a hacer? Díganos. Y el apóstol Pedro les dijo, arrepiéntanse y reciban y reconozcan a Jesucristo como el Señor de sus vidas. La palabra arrepentirse es, dejen de hacer lo que han hecho. Dejen de gastar fuerzas e intentos en aquello que no les lleva a Dios. La palabra arrepentimiento es ir caminando en una dirección, darse cuenta que me equivoqué, girar 180 grados y caminar en dirección a Dios. Porque todos los otros caminos te alejan de Dios. La religión te aleja de Dios. La hechicería te aleja de Dios. El espiritismo te aleja de Dios. Confiar en amuletos, en talismanes, te aleja de Dios. La brujería te aleja de Dios. El indigenismo te aleja de Dios. Por eso hace falta arrepentirse y decir, Señor, voy a dejar de andar por esos caminos. Hay otros que se tienen que arrepentir de estar confiados en sí mismos. Hay algunos que creen que son justos. La Biblia dice, no hay justo ni aún uno. Hay algunos que creen que se merecen el cielo. Y la Biblia dice que no es así. De todo eso hay que arrepentirse. Y hay que aceptar el único camino que Dios ha puesto, que se llama Jesucristo. Así que arrepiéntanse, le dijo Pedro. Cambien de dirección. Dejen de hacer lo que han hecho. ¿No se dan cuenta que no les lleva a nada? Y reciban, reconozcan y acepten a Jesús como el Cristo, el enviado de Dios, el ungido de Dios, el Señor. Y yo no tengo otro mensaje que decirles. Le estoy predicando un mensaje que tiene 21 siglos. Miren si será viejo. Y está vigente. Déjenme decirles, arrepiéntanse, sean inteligentes, desen cuenta que el camino que los hombres hemos escogido, las torres de Babel que hemos levantado, pueden llegar a cierta altura, pero no llegan a la presencia de Dios. Pero el que estaba en el cielo ha descendido a buscarte. Yo quiero orar con ustedes, porque sé que hay personas sensibles a la voz de Dios en esta noche. Sé que hay personas que están dispuestas a decirle, me equivoqué. Y yo sé que tenemos buenas intenciones, pero me equivoqué. Deja que el Señor ahora corrija tu camino. Deja que Él, con toda razón, ha salido a buscarte. Algunos quizás piensan que están acá porque los invitó un amigo, un familiar, o porque quisieron venir. Yo estoy convencido que el Espíritu de Dios te empujó a que estuvieras presente hoy acá. Porque el Señor te ha salido a buscar. Y vos necesitabas esta palabra.
Vos necesitabas cambiar tu camino. Vos necesitabas recibir a Cristo. Vamos a cerrar los ojos. Que nadie en este momento pierda el foco, que es Cristo. Yo voy a guiarles en una oración de arrepentimiento, en una oración de aceptación a Cristo. Yo quiero decirle cómo voy a orar para que usted decida si va a orar o no. Pero yo voy a guiarle en una oración arrepintiéndonos de la idolatría, arrepintiéndonos del espiritismo, arrepintiéndonos de la religiosidad, arrepintiéndonos de la justicia propia, arrepintiéndonos de todas las torres de Babel que hemos construido para llegar a donde no podemos llegar. Y vamos a desechar eso y vamos a aceptar el camino que Dios ha establecido. Si usted está dispuesto, y no lo haga por emoción, por eso me estoy tomando un tiempo para que usted lo piense y lo decida conscientemente, que el camino de Dios es Cristo. El camino de Dios es una persona, no es una institución religiosa, es una persona, se llama Jesús. Así que si ya estás preparado, yo quiero guiarte en esta oración. Y si vos nunca lo has hecho, lo podés hacer ahora, repitiendo detrás de mí. Padre Celestial, Padre Celestial, gracias por haberme traído hasta este lugar, gracias por haberme traído hasta este lugar, por haberme hablado con claridad, por haberme hablado con claridad, por haberme hecho entender sabiduría espiritual. por haberme hecho entender sabiduría espiritual. Cuánto me duele, Señor, Cuánto me duele, Señor, haber vivido lejos de ti, haber vivido lejos de ti y en mi confusión, y en mi confusión, y en mi ignorancia, haber andado por caminos equivocados. haber andado por caminos equivocados. Quiero, Señor, en esta hora Quiero, Señor, en esta arrepentirme hora arrepentirme y pedirte perdón, y pedirte perdón, porque yo te he buscado porque yo te he buscado en caminos equivocados. equivocados. He estado detrás de brujería, He estado detrás de brujería, me he puesto amuletos, me he puesto amuletos, cintas, cintas, me he inclinado, me he o inclinado, he invocado a o he imágenes, invocado a imágenes, o a muertos. o a muertos. Te pido perdón, Te Señor, pido perdón, Señor, por haber confiado por haber en mi confiado propia justicia, en mi propia justicia, en haberme creído en haberme creído ganador del cielo. ganador del Te cielo. pido perdón y me Te pido arrepiento. perdón y me arrepiento. Señor, hoy Señor, hoy escojo el escojo camino que tú has el establecido, camino que tú has y establecido. quiero abrir mi corazón Y quiero abrir mi corazón para darle lugar a Cristo, para tu darle Hijo, lugar a Cristo, tu Hijo. que a partir de Y hoy a partir de hoy sea el Señor de mi sea vida, el Señor de mi vida, sea quien conduce mi mente, sea quien conduce mi mente, mis emociones, mis emociones, mi espíritu. mi espíritu. Quiero reconocerlo, Quiero reconocerlo a Cristo, como el enviado de Dios, como el enviado de Dios, y el único camino y el único de camino regreso a de casa, regreso a casa, de donde yo he salido, de donde yo he salido, de la misma presencia de la de misma Dios. presencia de Perdona Dios. mis pecados, Perdona mis pecados, límpiame, límpiame y acéptame, y Señor. acéptame, Señor. Gracias por tu misericordia, Gracias por tu misericordia, porque cuando yo caminé lejos de ti, porque cuando yo caminé lejos de ti, nunca me perdiste de vista, nunca me perdiste de vista. me seguiste Me seguiste y hoy me alcanzaste, Señor. y hoy me alcanzaste, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu amor. Acepto tu amor Acepto tu amor y recibo tu perdón y recibo tu perdón en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Amén. Amén.